Hoy nos acercamos a uno de los sabores más ligados a la identidad mediterránea y a la tradición gastronómica de San Pedro del Pinatar. Hoy nos encontramos con Ana Garre, CEO de Salazones Garre, una empresa familiar que nació en 1983 de la mano de Felipe Garre y María García. Muy buenas, Ana. Hola, ¿Qué tal? Muy bien. Ana, Salazones Garre, como hemos comentado, nace en 1983 de la mano de Felipe Garre y Mari García. ¿Cómo empezó aquella aventura familiar? Pues sobre todo mi padre, Felipe Garre, tuvo la idea de hacer salazones de pescado porque ya se hacían, siempre se han hecho salazones de pescado aquí en San Pedro del Pinatar. Él venía de una empresa que ya lo hacían y él sabía que eso se podía hacer mejor. Entonces, él venía de una época de crisis económica muy fuerte, en la cual él quería hacer algo por su cuenta. Y pensó en tres cosas. En montar un invernadero de pimientos, en montar un restaurante o en montar una fábrica de salazones. Porque él sabía cómo se fabricaban y luego sabía, por su experiencia de vender aceite con Inamar, la empresa Inamar, también muy ligada aquí al pueblo, de cómo venderlo en la zona de Alicante, que apreciaban mucho los salazones de nuestra costa. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa idea, dijo, pues vamos a probar. Empezó a comprar cajas de hueva de merluza para salarlas en el espacio que teníamos en casa, en la cochera que teníamos en casa. Y ahí la salaban, la secaban y mi padre cogía su furgoneta Saba, iba a Elche a venderla. Y la verdad es que lo vendía muy bien. Consiguió grandes clientes allí que confiaban en él, en la calidad del producto. Y así, poquito a poquito, la empresa fue de manera muy humilde, fue poco a poco creciendo. La empresa siempre ha crecido con nosotros, porque nosotros éramos pequeños, mis hermanos y yo, llegábamos de la escuela y ayudábamos lo que podíamos. Entonces no se envasaba al vacío, entonces se le daba aceite a la hueva para que aguantase un poquito más, no se resecase. Entonces nosotros hacíamos, pues le dábamos el aceite a la hueva o la poníamos en cajitas. Yo desde muy pequeña he ayudado en la labor administrativa a mi padre. El otro día encontré unos albaranes que yo rellené pues, cuando tenía 13 años, esa letra de niña, ¿sabes? Y la verdad es que mucho trabajado y mucho aprendido y mucho andado en este camino. Ahora hablaremos de esa trayectoria que lleva Salazones Garre, porque no es poca la trayectoria que lleva. Pero así, para empezar a hablar de salazones, para quien no lo conozca bien, ¿cómo explicarías qué es el salazón de pescado de una manera que podamos entender, que sea sencilla, que sea apetecible, que dé esas ganas de probar un salazón? Para mí el salazón, sobre todo el salazón que se hace aquí en San Pedro de Pinatar, es el sabor auténtico de lo nuestro, de nuestro clima, de nuestra manera de entender la vida, de ese sabor a mar, ¿sabes? Esa gana de vivir. Para mí sería ese el concepto del salazón de pescado, porque cuando tomas un buen salazón y un buen vino blanco, una buena cerveza, o sea, qué mejor que eso. Y el sol que tenemos aquí. Qué mejor Eso es que espectacular, ¿eh? Sí. Eso es espectacular. Y eso es lo que es lo que comentas, ese sabor a mar, ese probar ese sabor y que te evoque y recuerdes ese lugar donde lo probaste. Que ahora también hablaremos de eso, de cómo los sabores pueden llegar a recordarnos lugares o momentos más especiales. Ana, ¿qué proceso sigue en este caso el pescado desde que se captura hasta que llega a venderse en la tienda, hasta que es un salazón? Por ejemplo, en el atún aleta amarilla que nosotros trabajamos, que es de pesquería sostenible, el atún llega congelado, son piezas de 80 a 100 kilos, son tamaño grande para que la pieza de mojama sean grandes, hermosas y luego salga una buena mojama. El proceso es coger el pescado, ronquearlo, hacemos el ronqueo en fábrica, ahí sacamos los lomos, diferentes lomos, de extra, de primera, solomillo, después los salamos, siempre con sal de las salinas de aquí de San Pedro del Pinatar, después pasamos al proceso de prensado y secado. Una vez seco, se envasa al vacío y ya está listo para poner en la distribución. ¿Tarda mucho? Estamos hablando de semanas, de días, Sí, es un proceso relativamente corto porque mucha gente lo compara con el salazón del jamón. El jamón sí que son incluso años, ¿no? Para secar mucho un buen más tiempo. jamón. En la mojama el proceso no es tan largo. El proceso puede llegar alrededor de un mes para secar una mojama de una barra de 3 kilos, una pieza grande. Antes nos hablabas de tus padres, de tu padre, cómo empezó, ¿no? En esa cochera Sí, sí. de la que hablaba y que he visto esos ojillos cómo se humedecían, ¿no? Pero de tus padres, ¿qué aprendiste que todavía sigue presente hoy en la empresa? Mi padre, que a día de hoy que ponemos tantas palabras en inglés y tanta tal, sería mi coach y mi líder. Tu coach y tu líder. Sí.
Interesante. Porque él me enseñó, por ejemplo, que siempre se puede hacer mejor. O sea, su concepto de empezar el negocio de salazones es porque sabía cómo se hacía, pero es que eso se puede hacer mejor. Es que se puede hacer mejor. Y luego eso lo hemos aplicado siempre en fábrica. Siempre se puede hacer mejor. De hecho, siempre lo hemos hecho mejor porque tenemos instalaciones que sí que eran muy humildes, pero eran muy limpias, muy curiosas, muy higiénicas. Que hicimos hacerlas más grandes, más bonitas. Y así hemos ido hasta tener hoy día una fábrica de 5.000 metros cuadrados. Y todos los años invertimos en mejoras, todos los años. Tanto en producción como en nuevas tecnologías, en I+D. Siempre estamos innovando y siempre estamos aprendiendo de lo nuevo que va saliendo. Tenéis siempre presente ese concepto de autosuperación, ¿no? Sí. Por decirlo así. Ana, que tiene este oficio de artesanía, de paciencia y sobre todo, muy importante, de respeto al producto, al salazón. Pues muchísimo, desde respetar a los proveedores a la hora de comprar el producto, porque es súper importante pagar su precio justo para que ellos puedan obtener una buena materia prima, empezando por ahí. El arte de la pesca es muy complicado, sabemos que enfrentamos retos muy grandes con el tema de los costes y demás, entonces ayudarlos a que ellos puedan seguir sacando ese pescado de buena calidad y luego nosotros en fábrica el mantener la elaboración artesanal del salazón, o sea, cortarlo a mano, no introducir máquinas para cortar el atún, no introducir máquinas para hacer el volteo de las piezas, que eso que al final cuesta, ¿no? Porque hoy en día sabes que ves unos robots que dices, madre mía, cuantas más máquinas, ¿no? Más rápidos todo, más claro, se produce, ¿no? Pero perdería toda la esencia. Entonces nosotros toda la parte artesanal la preservamos mucho. Tenemos con nosotros trabajando pues maestros salazoneros que se han ido aprendiendo el oficio con nosotros y están con nosotros ya muchos años en fábrica y ya se van incorporando incluso segundas generaciones, cosa que nos congratula. Y luego la parte de que sí que hemos incorporado tecnología ha sido en toda la parte de administración y control de calidad. Ahí sí que hemos incorporado y seguimos incorporando, pues bueno, ahora ya la IA, ¿no? Es lo que siguiente que hemos metido este año. Ha vuelto como esa nostalgia también a lo artesanal, ¿no? Porque me hablas de esa artesanía, de cómo trabajáis el pescado de manera artesanal y parece que sí. hoy en día como que vende más, por decirlo así, todo lo artesanal, todo lo que está hecho a mano. Nosotros que nunca hemos perdido la esencia del artesanal. A mí me ha costado siempre mucho el mantener eso, ¿no? Y he sido muy fiel a mi principio de mantener lo artesanal. Y te ofrecen, oye, que con una sierra mecánica cortaría la cabeza de los atunes más rápido. Tal. No meto sierra, no meto cuchillo automático, no meto nada que sea solamente la zona de envasado, que eso sí, se puede automatizar algo, vale, porque eso no puede mandar envuelto en una tela la mojama a Italia, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay más remedio. Pero lo que es en el corte, en el secado y demás, totalmente artesanal. Una buena pieza de atún hay que tocarla, hay que sentirla. ¿Dirías que cada pieza de salazón que sacáis de tu empresa cuenta también una parte de la historia del Mediterráneo? Sí, cuenta una parte de la historia del Mediterráneo y concretamente en nuestra zona. De San Pedro. De San Pedro de Espinatar. Estas salinas que tenemos nosotros, este clima que tenemos, hace mucho en el sabor final del producto. Influye muchísimo en ese sabor final. Y yo creo que quien prueba un salazón nuestro en Francia, en Italia, incluso en Japón, pues en algún momento habrán visitado esta zona y yo creo que sí que les recuerda el cómo vivimos aquí, cómo vivimos en San Pedro de Espinatar. Que muchas veces nosotros mismos no lo creemos, la suerte que tenemos de haber nacido y vivir aquí. Solamente los que hemos tenido la suerte de nacer aquí, vivir aquí y luego viajar y ver otras partes del mundo, creo que tenemos la percepción de lo que es lo nuestro, ¿no? El paraíso salado. Que por mucho que parezca algo de marketing, yo lo siento así, yo lo siento profundamente así. Es un paraíso que al final nos está aportando esos productos que llevarnos a la boca y que al final, como hablábamos al principio, pues nos evoca a ese momento, a esa situación, a ese lugar, como San Pedro del Pinatar. Pero Ana, para alguien que visita San Pedro del Pinatar por primera vez, ¿por qué debería de probar un buen salazón? Pues mira, primero, cuando llegas a San Pedro del Pinatar, tiene que darle la vuelta al Parque Regional de la Salina. Empezando por ahí. Y ahí ya se introduce. Ahí ya se introduce en lo que es esto. Tiene que darle la vuelta de los 12 kilómetros al Parque Regional, sentir lo que es la llana, Punta de Algas, toda esa zona. Que huela. Que sienta, porque es indescriptible, tienes que sentirlo. Y vivir la zona de la Salina. Y una vez de eso, pues ya ir a cualquier de los buenos restaurantes que tenemos aquí en la zona y probar el salazón, de manera tranquila, pausada, que le expliquen esto que es la mojama, esto que es la hueva de mújol, que es cada cosa, con una buena almendra frita marcona, que es la almendra propia de aquí de la región de Murcia, y luego ya a gusto, un buen vino o una buena cerveza. Bueno, o agua con gas, también. ¿Cuál piensas que es el producto que más representa la identidad de Salazón y Carré? Pues hay dos productos, mojama y hueva de mújol, son los dos productos de estrella.
La hueva de Mujol, que se conoce muchas veces como el caviar del Mediterráneo, ¿no? La hueva de Mujol es el caviar del Mediterráneo. Lo mismo que el caviar, bueno, se conoce porque es el procedente del esturión. En la zona del Mediterráneo ha habido siempre mucho Mujol. La tradición de salar y secar hueva de Mujol no es reciente, viene de la época egipcia. Que pensábamos que era de la época romana, no, era antes, de la época fenicia, y no de la época fenicia, es anterior. Hay manuscritos de la época egipcia donde ya sacaban al Mujol, le sacaban la hueva para sacar, la salaban y la secaban, y ya la consumían entonces. Y ya era algo muy apreciado, le llamaban batrak. Referente a esto también me hablabas del jamón del mar, que es la mojama, ¿no? Siempre se ha conocido lo que es el atún salado y secado como el jamón del mar. Para mí la mojama, más que el jamón del mar, es que para mí más que el jamón del mar sería como una cecina, ¿no? De atún, más que el jamón del mar, ¿sabes? Porque por la textura y demás sería más como una cecina. A alguien nuevo que viene se lo explicaría más como una cecina. Actualmente también está en auge pues esa cocina, esa alta cocina, esos productos gourmet. ¿Crees que el salazón hoy en día tan artesanal que es, como hablábamos hace un momento, crees que el salazón ha dejado de ser un producto de siempre para convertirse también en un producto más gourmet, más exclusivo? Todos los salazones han dejado de ser un producto que a mí me encanta escuchar a la gente mayor, por todo lo que te explican, ¿no? De, por ejemplo, el salazón, el bacalao, que siempre decían, uy, es que esto nos quitó mucha hambre, ¿no? En la época de la posguerra, todos los salazones fueron entonces productos de supervivencia. Hoy en día son productos gourmet, porque el pescado se ha encarecido mucho por todos los costes y demás, y son productos gourmet. Todo lo que es salazón y bacalao, eso es de alta cocina, todo por el precio y luego por la versatilidad que tiene en cocina. ¿Y la gastronomía puede ser una forma de conocer mejor San Pedro del Pinatar? Es imprescindible. O sea, es que yo creo que, ¿Qué te voy a decir a ti? que tenemos sitios muy buenos para comer aquí. Tenemos sitios muy buenos para disfrutar. La zona del puerto de San Pedro, el puerto de Lopagán. Es que todo lo que va relacionado con la gastronomía es bueno. ¿Crees que una persona que llega aquí a San Pedro del Pinatar, nueva, prueba un salazón con esas almendras de las que hablaba? ¿Cómo las has llamado? Almendra frita marcona. La variedad es marcona, porque la almendra hay muchas variedades. Está la comuna, hay muchas variedades. La que es típica de aquí de Murcia es la marcona, que es una más redondita y más sabrosa. Toda esa gente que viene aquí y prueba ese tipo de almendras, esos salazones, ¿crees que se lleva un trocito de San Pedro del Pinatar? Sí, desde luego que sí. Es como si tú piensas, por ejemplo, ir pues, al norte de España, ¿no? Que pruebas unas anchoas, ¿no? La zona de Santoña. Está muy ligado al entorno. Y tú cuando piensas en Santoña, piensas en su anchón, ¿no? Tú vienes a San Pedro de Pinatar, piensa en los salazones. Qué buenos. Antes hablábamos pues, de esa innovación que tenéis en la empresa, cómo ha crecido esa empresa con los Salazones Garre desde que tú eras bien pequeña, de que tu padre empezó. Habéis pasado de ser incluso una empresa de ámbito local a una empresa internacional. O sea, ¿cómo se vive ese momento? ¿Cómo se vive todo ese cambio? Pues yo recuerdo la primera vez que llegó mi padre con un periódico y dice, mira, está aquí el embajador de Japón en Murcia. Dice, y ha salido una foto que le gusta la mojama. Digo, pues eso hay que solucionarlo. Eso hay que solucionarlo. Si le gusta la mojama, hay que mandarle mojama. Estamos hablando ya de hace muchos años. Y entonces, pues, a través del Info de Murcia, que tienen programas de internalización de empresas, contacté con ellos, tal. Dice, pues sí, fíjate que hay una feria en Tokio, que siendo pyme, siendo pequeña empresa, os subvencionamos parte, podéis ir y tal. Y a partir de ahí, pues fuimos, conocimos clientes que se mantienen a día de hoy, y se vive con una ilusión. Es como cuando te enamoras por primera vez. O sea, esa ilusión, es muy gustaría recuperar, ¿no? Esos tiempos, ¿no? De que te ilusionas por esas cosas, ¿no? Primer pedido a Japón, que no llegaba, que cuando lo iba a recibir el cliente, qué pensaría el cliente cuando lo recibió, y cuando te llama y te dice, esto me ha gustado. Respiras. Respira, sí. Respiras. Sí. Como veo, siempre habéis tenido ese pensamiento de autosuperación, de crecer. O sea, me estás hablando y veo en ti ese afán por llevar la Salazón Garre más allá, ¿no? de lo que es o de lo que ha sido, ¿no? Pero ¿cómo se consigue crecer tanto y no perder el alma familiar que tiene esa empresa? Pues yo creo que con mucha humildad y mucho trabajo. Es la única manera de nunca quererte más que nadie y saber que en una empresa familiar, o creo que cualquier empresa, hay que trabajar mucho y luego nunca perder la esencia de ser siempre humilde. O sea, no creerte
Que bueno, porque ahora porque facturamos más, ahora porque la empresa es más grande, ahora porque tenemos más trabajadores, somos algo diferente, somos lo de siempre. Imagino que tendrás también pues esa sensación, ya que es familiar y es herencia, ¿no? Por decirlo así, tendrás esa sensación de seguir adelante con lo que tus padres te han dejado, ¿no? Sí, a mí me hace mucha ilusión, por ejemplo, repetir cosas que hacía mi padre. Mi padre en su día fue alcalde pedáneo de San Pedro Espinatar. Y a mí cuando me llamaron para ser alcalde pedáneo me hizo una ilusión que no tengo tiempo, me absorbe el trabajo, pero que me llamaran para eso me hizo muchísima ilusión. Y es repetir lo que mi padre poco hacía o lo que daba, ¿no? El tiempo que daba al pueblo. Entonces me gusta mucho colaborar con las actividades deportivas que hay en San Pedro Espinatar o actividades pues, de gastronomía, porque mi padre también tenía esa vocación, ¿no? De ayudar al pueblo de donde él venía. Porque mi padre era de San Pedro de, como se dice aquí, de toda la vida. De toda la vida. Sí. Ana, tenéis certificado, a ver si lo digo bien, MSC de cadena de custodia desde el 2018, ¿verdad? Sí. Relacionada siempre pues, con esa trazabilidad de productos procedentes de lo que son pesquerías sostenibles. ¿Qué implica para una empresa como la vuestra tener ese certificado MSC? Pues mira, mucho orgullo porque somos la primera empresa salazonera en tener ese certificado, porque era un certificado típico de grandes empresas de pescado, de mantener la cadena de custodia, desde que se pesca ese atún, por ejemplo, hasta que llega al consumidor final. Pero eso se hacía mucho en las grandes conserveras o grandes empresas de congelado. Pero ninguna empresa de salazón tenía ese certificado. Y a mí al final es, ¿cómo se puede hacer mejor el salazón? ¿Cómo puedes dejar un mundo mejor, ¿no? Para los que vienen? Con pescado de pesquería sostenible. Porque vas a garantizar que esa pesquería va a perdurar, ¿vale? Entonces, cuando decidí sacarme ese certificado, me acuerdo que los proveedores decían, ¿pero por qué quieres eso? Porque es importante, es importante. Pero no solamente es el negocio, es qué vas a dejar a los que vienen detrás. Aparte de esos certificados, también tenemos uno que bastante duro de sacar y mantener todos los años, que es IFS Food, que es de calidad. Es un certificado en el cual una empresa externa viene todos los años y audita la empresa y comprueba que las cosas se hacen como hay que hacerlas. Yo creo que la única manera de que la empresa perdure en el tiempo, o sea, aparte de la parte familiar y demás, es la parte de hacer bien las cosas. Para que una empresa perdure y pueda ir mejorando, tiene que tener ese afán de superación y meterte en estas certificaciones de calidad. También tenemos kosher y halal, que eso es igual, eso también va un poco con mi forma de ser. Bueno, en mi fábrica yo digo muchas veces, tengo la Virgen del Carmen, puesta en un panal, eso, certificado kosher, que para lo que procesan son judíos, ¿no? Y luego el halal, que es para los árabes. Y eso, al final, es integrar, ¿no? Todas las religiones porque la comida nos une. La comida nos une. Entonces, para poder exportar a otros países, te piden ese certificado, ¿no? Pero luego, cuando tienes esas certificaciones de calidad, también te das cuenta de eso, de la comida nos une. Y es algo común, ¿no? Para todos. ¿Te consideras que estás como en un punto intermedio entre como empezó Salazón de Carre y entre lo que le vas a dejar a las generaciones venideras? Sí, se podría decir así. Por mi edad, por mi trayectoria profesional, sí, se podría decir así. Tengo mucha ilusión, muchos Al final hablamos todavía. de ese certificado Sí. MSD, ¿no? Para cuidar los mares. Cuidar los mares y cuidar lo que viene, ¿no? Y luego en sostenibilidad nuestra empresa igual, todo lo que es el suministro eléctrico, nosotros tenemos placas solares, tenemos todo lo que es todo lo que se ha podido, digamos que a nivel de sostenibilidad hacer, se ha hecho. Tan sostenibles sois que incluso habéis recibido el premio MSC Pesquería Sostenible y el premio también Mares para siempre por educación en pesca sostenible, ¿no? Sí, porque colaboramos con MSC. Son actividades que hacemos de manera gratuita, que al final es de nuestro tiempo, pero ir a los colegios, a los institutos, a contar qué es MSC y hacer proyectos con los críos de la escuela, ¿no? Y es una parte muy bonita de mi trabajo, que es contar lo que hacemos y ayudar a ellos a que se integren dentro de lo que es la empresa, ¿no? Que el día de mañana, cuando salgan de estudiar, sepan qué pueden hacer con sus conocimientos adquiridos. Y para mí es una parte muy bonita, muy bonita. Ir a contar sobre todo a los niños pequeños, cuando le cuentan lo que es la pesquería, cómo se hacen los salazones, esa actividad es preciosa. Habéis recibido también reconocimiento de sabor en Bruselas, si no me equivoco. Por la mojama y por la hueva de mojo. Correcto. ¿Cómo se recibe ese reconocimiento en la empresa? ¿Cómo es esa llamada que os hacen o esa carta, ese email? ¿Cómo se recibe? Pues con mucha ilusión, con mucha ilusión. Pero de premios que me han hecho especial ilusión fue el Premio Alimentos de España, hace 2 años. Ese premio, bueno,
que te llaman ya te hace mucha ilusión, pero luego cuando vas a recoger el premio en el Palacio Real, ahí en Madrid, lo que es la ceremonia, el estar allí con otros grandes empresarios de España, eso es algo emocionante, muy bonito. Tengo un recuerdo precioso de aquello. Y de allí también he conocido gente súper interesante que cada año cuando vamos a la feria del Salón Gourmet, que nos encontramos y demás, y hacemos presentación en el espacio de alimentos de España, pues es de esas cosas bonitas que te da la vida, y el trabajo, y el esfuerzo. Tenéis incluso hasta un blog, ¿no? Sí, tenemos Un blog, mar, un mar de un Salazón. mar de Salazón, que habla también de, no solamente del producto, sino que también habla de gastronomía, de Sí, muchas cultura, cosas. de viajes, de experiencias. De historia. Que es importante contar, o visteis importante contar la historia del Salazón, que, ampliar horizontes, ampliar otra manera de sí. divulgar el Salazón. Hace 10 años tuve la gran suerte de conocer a mi compañero de departamento de marketing, Neso Yolodoro, que coincidimos los dos, que somos unos grandes apasionados de la historia. Entonces yo cuando le contaba los salazones, más que contar los salazones... Lo he notado, lo he notado. Sí, de contar la historia de la hueva, la mojama, la hueva maruca, la hueva meluza, no, es contar la historia de dónde viene o saber de dónde viene, pues el nombre de las salinas, que era la Pagnia, la calidad de la salina de San Pedro, porque tiene un alto contenido en magnesio. O sea, los dos se puede decir que somos unos frikis, ¿no?, de la historia. Y empezamos a colaborar juntos, empezamos a poco, y gracias a él tenemos este blog de cocina, pero no solamente cocina, sino habla de muchos temas súper interesantes. A él le encanta la fotografía y luego hacemos pues, presentaciones en diferentes sitios y eso da lugar a que la gente cuando conoce los salazones, no solamente pues el Salazón Egarre, conocen Salazón Egarre, conocen San Pedro de Pinatar y conocen la cultura gastronómica de nuestro entorno, de la Costa Cálida. San Pedro de Pinatar podría posicionarse como un destino más gastronómico ligado al mar y a la sal. Debería. Un punto más. Sí, estamos en ello, o sea, gracias a Citrec y demás, estamos en ello. Pero nos falta. Nos falta creérnoslo, ¿sabes? Porque muchas veces pecamos a lo mejor de humildes de más, de que parece que no somos lo suficiente. Pero luego, yo digo, invito mucho, sobre todo a la gente joven, a viajar, a salir fuera, que cuanto más sales fuera, más te das cuenta que la gastronomía que tenemos aquí es espectacular. La gastronomía, el clima, la gente. Y como CEO de Salazón Egarre, ¿qué tendría que pasar o qué tendríais que aportar para que más visitantes viniesen a San Pedro a probar esta gastronomía de salazones? Ya no solo de salazones, sino la gastronomía en general que tiene San Pedro, que es impresionante. Pues los proyectos que llevamos con el ayuntamiento a través de turismo, estamos en proceso, que vayamos haciéndolo, que vayan cumpliéndose en tiempo y forma, porque todo lo que está, como yo digo, todo lo que está ya dibujado, todo ese proyecto que tenemos, cuando se llegue a realizar, va a ser para San Pedro de Pinatar un antes y un después. Sobre todo creo que es súper interesante que promocionemos que a San Pedro de Pinatar se venga en épocas de invierno, de primavera, de otoño. Mucha gente viene en julio y agosto. En julio y agosto no hay que venir a San Pedro de Pinatar. Hay que venir el resto del año, porque hace mucha... O sea, es verdad, es que yo digo, es que en julio y agosto ya hace mucha calor, hay mucha gente. Cuando se vive y está genial, es en primavera, en otoño. Bueno, aquí tenemos un invierno espectacular. Tenemos la suerte de tener el clima que tenemos. Exactamente, y es cuando realmente se disfruta esta zona. A alguien que ves por primera vez, que nunca ha estado en San Pedro del Pinatar, si tuvieses que darle un sabor para presentarle San Pedro del Pinatar, ¿cuál sería? Pues le daría una lonchica de mojama con el vino blanco. Y ya con eso, ya creo que lo enamoramos. Lo tiene ganado. Sí. Creo que hasta a mí, que lo he sabor, probado. Sabor umami, o sea, le das eso y el sabor umami en la boca. Ya con eso, ya tiene que medio convencerlo. Y luego ya le das un paseo por la playa, por la zona de la Llana, y ya creo que ya es incondicional de nuestra zona. Ana, quiero que terminemos juntos esta entrevista, este podcast, terminando con una frase. San Pedro del Pinatar merece saborearse, ¿por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Para tener ganas de vivir. O sea, que cuando estás así... Yo tengo amigos en Madrid y demás. Cuando estás así pocho alicaído, lo mejor es venirse a esta zona, respirar el mar y sentir el mar. Por eso tiene que venir aquí a San Pedro del Pinatar, para respirar y sentir el mar. Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más lo que es el salazón, por llevarnos por esa tradición de la sal, de los salazones, del Mar Menor, hacer que conozcamos más todo lo que rodea al salazón.
Hoy nos llevamos una idea muy bonita, que hay sabores que no se comen, que también se Sí, recuerdan y que San Pedro del Pinatar también se puede descubrir a través de los sabores. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias.